Buenas tardes a todos, bienvenidos. En esta tarde de sábado 7 de octubre, el tema que nos ocupa hoy es el tema del duelo y sobre todo cómo ver el duelo desde una experiencia humanizadora. Las preguntas que vamos a intentar resolver son como: ¿has perdido alguna vez a un ser querido? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no le ha pasado? ¿Familiar o amigo? ¿Has querido estar cerca de alguien que lo perdió y no sabías qué hacer o qué decir? ¿Sabes que tras una pérdida así se produce un fenómeno psicológico que se llama duelo? ¿Sabes cómo afrontarlo? ¿Por qué se produce? ¿Qué fases tiene? ¿Sabes cómo pedir ayuda? ¿O sabes que hay que pedir ayuda? ¿Qué pesos hay que dar? ¿Cómo es posible vivir y acompañar esta experiencia desde el Evangelio? Bueno, pues estas preguntas hoy tenemos con nosotros pues a Mónica Jiménez. Pues ella nos va a acompañar durante esta charla para intentar ayudarnos un poco entre todos y bajo su guía a responder estas preguntas. Ella es una persona que pertenece al equipo profesional de formación del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Caminos y nos va a guiar por una doble perspectiva, que es de quien sufre el duelo y de quien lo acompaña, porque todos o lo sufrimos o lo acompañamos. Ella, Mónica, es trabajadora social, ha hecho el máster en intervención del duelo, también ha hecho el máster en counseling, todo por los Religiosos Caminos, y lo ha hecho en el Centro de Humanización de la Salud que tienen los Caminos en Tres Cantos. El Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Caminos pues promueve una cultura que es sensible a los valores humanos y a las aspiraciones más hondas de cada persona. Tiene una vocación de servicio porque tiene 400 años de historia, de personas enfermas, en situación de dependencia o que se encuentran en el final de la vida. Y lo que pretende fundamentalmente es, por un lado, cuidar, combinando la competencia profesional y la humanidad, y por otro lado, a enseñar a otras personas a cuidar. Y tienen bastantes másteres de especialización universitaria en torno al counseling, el duelo y bastantes más. Y lo tenéis en la descripción de la charla, pues en el Centro de Humanización de la Salud, que es humanizar.es. Pues nada más, con este preámbulo os dejo ya con Mónica. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, gracias yo también por invitar al centro a compartir estas jornadas de formación que son tan importantes y tan necesarias ¿para qué? Pues para nuestra vida. Y vamos a empezar hablando de la vida. ¿Qué es para nosotros la vida? Nos gusta vivir en verdad, nos gusta vivir con miedos, nos gusta vivir dando la espalda a las realidades que tenemos, y es verdad, las pérdidas, las muertes de los seres queridos, al final provocan dolor, y muchas veces frente a ese dolor la pregunta es: ¿qué queremos? ¿Verdad o ocultar ese dolor? Yo voy a empezar haciéndoos unas preguntas. Me gustaría que miráis la foto, aunque está un poco oscura. Gracias, Alberto. En la foto, esta mujer desnuda, cubierta, con un violonchelo, parece despojada, pero con algo en lo que agarrarse y con algo a lo que sujetarse. Yo os pregunto, para que reflexionéis un poco sobre vosotros, ¿cuáles son mis seguridades? ¿Qué estoy dispuesto a perder? ¿Qué representa el amor para mí? ¿A qué tengo miedo? ¿Por qué
¿tiene sentido mi vida? Son preguntas que igual no nos hacemos a menudo, pero que son preguntas que deberíamos hacernos, sobre todo para encontrar muchas veces un equilibrio que tanto nos falla. Una frase estupenda es que tan pronto como nacemos, ¿qué nos pasa? Que empezamos a morir. Y dice un proverbio hindú que solo poseemos aquello que no podemos perder en un naufragio. Es decir, ¿qué poseemos? La vida. Nada. Nosotros mismos. Todo cambio implica una pérdida, pero también toda pérdida implica un cambio si queremos seguir viviendo. ¿Qué podemos perder? Pues podemos perder a alguien, podemos perder seres queridos, podemos perder amigos, podemos perder compañeros, pero es verdad, también podemos perder cosas. También podemos perder cosas que nos afectan mucho y que a veces nos parte por la mitad. Si nos damos cuenta y recordamos, desde la primera infancia estamos ya con pérdidas. Sin embargo, esas pérdidas las hemos ido asumiendo y gracias a ellas, ¿qué hemos ido haciendo? Aprendiendo, pero en realidad la vida está llena de pérdidas. Por lo tanto, la pérdida es una situación de la vida, es algo intrínseco que llevamos cada uno de nosotros. Claro, tenemos muchos tipos de pérdidas. Tenemos pérdidas del lugar donde nacimos, cuando nos hemos venido, los que no somos de Madrid, nos vinimos a Madrid, ¿verdad? Separación de familias, pertenencia a los sitios, perdemos, no sabemos de dónde somos ya. Pero también se nos rompen proyectos, también se nos rompen sueños. Hay aquella idea que tenía de lo que yo quería ser y lo que hoy soy. Se nos rompen los ideales, perdemos también los trabajos que son tan importantes para nosotros y que nos da el sustento y la seguridad, ¿verdad? También perdemos la identidad sexual y esto nos cuesta, porque nos cuesta adaptarnos a lo que la sociedad espera de nosotros. También perdemos no solo en muerte, sino en vida. Perdemos el amor. Vivimos separaciones, vivimos situaciones en las que parece que aquello que nos sujeta ya nos deja de querer y nos desgarra por completo, ¿verdad? También perdemos la salud. Y con la salud perdemos también formas físicas. Podemos perder una pierna y eso nos impide andar. Podemos perder los brazos y eso nos impide tener que aprender a comer o a vivir de otra manera. También perdemos familiares, perdemos amigos, perdemos familiares en vida, todos aquellos que sufren demencia, que sufren todas estas enfermedades neurodegenerativas que dejan de ser lo que esperábamos nosotros que eran, ¿verdad? Los enfermos mentales que no somos capaces de transmitir o de llegar a ellos como nos gustaría, los desaparecidos, todos aquellos que están en estos países que están pero no están o no sabemos dónde están. Por lo tanto, ¿qué entendemos por pérdida? Entendemos por pérdida como algo que se nos arrebata y nos privamos de ello. Y por lo tanto, esa cosa o persona de repente se nos hace inaccesible.
ya no llegamos a ello, ya no podemos tocarlo, ya no podemos sentirlo, ya no podemos mirarlo, no podemos olerlo, no podemos tenerlo. El proceso que la persona va a realizar para adaptarse a este cambio y esta situación de pérdida es lo que vamos a llamar proceso del duelo. Es decir, toda la elaboración que vamos a tener que hacer en cambios, en actitudes, en actos, para que nuestra vida vuelva a ser no como era antes, pero que pueda seguir siendo, ese proceso de elaboración es lo que se llama el duelo. Y el duelo nos afecta a todas nuestras dimensiones, porque la persona no solo somos lo físico, pero tampoco somos solo lo psicológico, lo que pensamos, o lo emocional, lo que sentimos. También somos lo social y también somos lo espiritual. Por lo tanto, cuando sufrimos una pérdida, todas estas dimensiones van a quedar afectadas en su totalidad. ¿Esto lo vemos? ¿Lo veis? ¿Sí? Por lo tanto, las pérdidas nos afectan a las realidades cotidianas, a las relaciones, a la personalidad, a la identidad, a los planes de futuro, al sentido de la vida, a las costumbres. Somos poquitos y me gustaría trabajar un pelín, 5 minutos, para que entendamos esto mejor. Me gustaría, ya que somos pocos, no tenemos mucho tiempo y tampoco podemos abordar mucho, pero que saquemos algo, pero algo nuestro también. Algo nuestro en claro de este ratito que vamos a pasar juntos. Por lo tanto, os voy a pedir que pensemos por un momento qué pérdidas he tenido yo en mi vida, en las cuales creemos que ya tengo el duelo elaborado. Ya hemos dicho que el duelo es adaptarnos a la nueva situación tras la pérdida que hemos tenido. Y aquellas pérdidas que pensemos que todavía no hemos elaborado el duelo. Por ejemplo, voy a participar yo también de esta autoevaluación y os voy a hablar de la pérdida de mi padre. Mi padre murió ahora, hace un mes, hace 27 años, falleció de una enfermedad. Y yo puedo deciros que hoy, a día de hoy, la elaboración del duelo por la pérdida de mi padre la tengo hecha. Y por eso os lo cuento. Igual me costaría más si no hubiera ni empezado la elaboración de la pérdida. Pero yo ya tengo hecha la pérdida y el duelo por la muerte de mi padre. Una pérdida de las que aún estoy elaborando el duelo, y ya no voy a hablar de una persona, sino que voy a hablar de algo. Es que yo ahora hace 3 meses pedí una excedencia en otro trabajo que tengo. Un trabajo en el cual puedo decir que he dedicado 3 años de mi vida al completo y que bueno, pues que hace unos meses tomé la decisión de tomarme un respiro. A día de hoy puedo decir
que todavía estoy en duelo por no estar trabajando como estaba trabajando hasta hace 2 meses o 3. ¿Me explico? 3 o 4 minutitos, vemos esto, pensamos sobre las pérdidas, que a lo largo de nuestra vida podemos hablar o pensar en muchas pérdidas, pasadas, presentes, y vamos a darle una vuelta. A ver, ¿en qué momento nos encontramos? Puede ser una pérdida grande ya que han pasado varios años también, ¿verdad? ¿Perdón? No, una pérdida reciente, por lo menos yo soy viuda, y ya como se puede decir, yo ese duelo lo he elaborado, estoy consciente. Yo tengo la pérdida por la muerte de mi marido, yo tengo la pérdida por la muerte de mi marido, y eso lo pongo en pérdidas elaboradas. O sea que algún dolor. Eso es, esto lo pongo en pérdidas elaboradas. Exacto. Otra columna en pérdidas que estoy elaborando, entiendo con que estoy elaborando que puede ser más o menos reciente. La mía es una pérdida reciente porque es de hace 2 o 3 meses, pero es una pérdida en la que por eso todavía no es que no haya empezado el duelo. Sí he empezado el duelo, pero Elaborado. me estoy todavía ahí haciendo cositas. Eso no puede ser pérdida elaborada por las que ha tenido ya uno, las que ya han pasado. Eso no es. las recuerdo, pero que ya. A lo largo de la vida hemos perdido Sí, muchas sí. cosas, muchas cosas que nos han afectado a nuestra vida y que por lo tanto nos han supuesto el que decíamos, un cambio. Un cambio. Para nosotros es un cumplimiento. Esto es para vosotros, ¿eh? Es para que a lo largo de este ratito que vamos a estar comprendamos más de qué va esto de humanizarnos y humanizar el duelo. Vamos a aprovechar este momento también. Os decía, empezábamos esto diciendo que vamos a hablar de la vida, ¿no? Y esto es la vida. La vida también es aquello que hemos perdido. Lo que somos hoy, lo somos también por todo lo que hemos perdido. Y cómo nos hemos adaptado a esa pérdida. Y eso nos ha hecho ser hoy lo que somos y cómo somos. Os invito a que lo compartáis con el de al lado. Uy, yo os he contado que mi padre murió hace 27 años. ¿Nos cuesta esto? ¿Nos cuesta compartir? Nos cuesta compartir el dolor. Nuestra compañera y amiga también nos ha compartido que ella perdió a su marido en voz alta. Interesante. ¿Por qué nos cuesta compartir las cosas que nos duelen? ¿O no? Porque yo no he dicho que compartáis todas. Igual solo podéis compartir aquellas que ya no duelen. Son muchas que ya han pasado ya muchos años
Le duelen a uno, pero se puede decir que está elaborado. Se puede decir que está elaborado, lo iremos viendo, Sí, lo iremos viendo. Exacto. Este ejercicio tiene un sentido. Este ejercicio tiene el sentido de que estamos ya empezando a hacer algo que es necesario hacer para la elaboración. Y es nombrar aquello que nos ha ocurrido. También hablábamos al principio que la vida pasa por pasar ¿por qué? Por la verdad. Por la verdad. Y la verdad no siempre es agradable. Pero no por eso deja de ser verdad. Y no por eso deja de hacernos. Y no por eso deja de hacernos más grandes. Bueno, ¿no lo queréis compartir entonces? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Venga, compartirlo, un minutito. Venga, Juan, ponte con el amigo de aquí de las baterías. Júntese un poquito para allá. Son cosas muy personales. No podía ser fue saliendo ya ley de vida liberales pero la madre es mucho y el duelo por elaborar robado y tirado dicen que estás haciendo robar la identidad siempre están personas investigadores departamentos. Yo antes de que me consultan sí, como remuneración tendrán personas que no lo tenían en consideración, sino querían poner en laboral que viviesen porque había años eso estaba trabajando había límites a nivel de remuneración no, ya igual, pero decía bueno portero recepcionista y eso hacia de los otros y de hecho
Hemos hablado, yo también me he sentado con un compañero y he estado hablando. Nos ha costado, al principio sí, un poquito, a vosotras porque sois muy amigas. Claro, que me habéis un poquito de ventaja. A los que no nos conocemos nos cuesta un poco más, incluso nos emocionamos, ¿verdad? Hablando de algunas cosas, de algunas pérdidas. Tenemos muchas pérdidas, ¿verdad? Muchas. Tenemos muchas que duelen. Bueno, insisto, esto lo he hecho porque forma parte de una de las tareas, que es reconocer al muerto, reconocer aquello que hemos perdido, que no es siempre un muerto, por eso he dicho reconocer al muerto en lo que hemos perdido, Cuando hablamos de la muerte, podemos hablar de muerte de personas que en vida ya no existen, o ya no están, ya no van a estar para nosotros. Alberto, léenos esto. Es un trocito de poema de Xavier Meloni que nos cuenta de un modo muy bello lo que es la pérdida. La pérdida, a diferencia de la renuncia libremente escogida, llega como un ladrón en la noche, sin aviso y sin consultar. Arranca de cuajo la tierra que pisábamos y sacude nuestro caminar. La caída es indetenible y se acelera cuanto más vamos cayendo. Lo que parecía sólido y se construía lineal y lentamente, experimenta de pronto una interrupción. Somos embestidos con brusquedad. El paisaje ya lo es reconocido. No hay casa, ni árboles, ni jardín, ni un camino que lo atraviese. El columpio ya no se mueve y nadie volverá a mecerse en él. Todo se desvanece, lejanía sin fin. Todo se desvanece. Todo dentro de nosotros se desvanece. ¿Qué provoca en nosotros la pérdida? Dice Niemeyer, que es un autor del duelo, importante, reconocido, lo compara con una metáfora. Es como si dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros tenemos muchos edificios dentro en los cuales nos sujetamos y ahí guardamos nuestras diferentes seguridades, nuestras diferentes relaciones. Entonces, Niemeyer nos habla de la pérdida cuando uno de esos edificios se cae y se rompe y se nos llena todo de escombros. Se queda un hueco, dependiendo del edificio, el hueco es más grande o más pequeño, dependiendo del edificio que hemos construido. Y la elaboración del duelo consiste en volver a reconstruir ese edificio. Esta elaboración no depende del paso del tiempo. De lo que sí depende es del trabajo que se realice a lo largo de ese tiempo, trabajo personal. Hay un dolorímetro, hay alguien que tenga más dolor que otro, no, porque a ti como has perdido esto y yo he perdido esto otro, yo estoy sufriendo más que tú. No, no hay un dolorímetro. Es decir, cada persona tiene su propio ritmo y su propio peso emocional. Y esto le lleva a su ritmo de vuelta al funcionamiento.
Es un proceso que, aunque la persona tenga esa sensación de que todo se paraliza, no es así. El duelo continúa. Y todas esas situaciones y emociones por las que pasamos son necesarias para elaborar el duelo. Por lo tanto, ¿en qué consiste el elaborar el duelo? Pues vosotros mismos lo habéis visto y lo habéis podido un poco ahora observar en vosotros mismos. El elaborar un duelo consiste en hablarlo sin culpa, en poder expresar los sentimientos de lo que nos ha provocado esa pérdida, de poder hacerlo en un clima de respeto, de no obsesionarnos con esta pérdida que ya no tenemos, de aprender nuevas actuaciones, nuevos movimientos en nuestra vida que nos faciliten y nos ayuden a rehacerla y a nuevos retos y a nuevas relaciones. En eso consiste el elaborar el duelo. Es decir, un aprendizaje todo el rato activo, un aprendizaje de nosotros mismos, el cual lleva tareas no solo cognitivas, no solo del pensamiento, eso que nos deja aquí dando vueltas en la cabeza, sino también emocional, porque nos duele en el corazón, pero también social, porque nos rompe muchas relaciones cuando cambiamos de situación y perdemos a algo o a alguien. Y también actitudinales, es decir, también hay que afrontar tareas de nuevos quehaceres, de nuevas formas de hacer. ¿Cuándo se acaba el duelo? Pues el duelo se acaba cuando uno es capaz de hablar de él sin llorar, sin tristeza, sin lamentarse. Cuando la persona es capaz de hablar sin dolor. Yo os he hablado sin dolor de mi padre. No así puedo hablar del dolor del trabajo que he dejado. No lloro por la muerte de mi padre. Y si acaso hago algo, sonreír un poco. Y cuando la persona es capaz de invertir sus energías, ¿en qué? En nuevas relaciones, en nuevas compañías, en nuevos proyectos. Entonces diremos que el duelo está elaborado. ¿De acuerdo? En las pérdidas que habéis puesto, perdón, ahora me gustaría, con lo que ya os he dicho de lo que es la elaboración del duelo, que apuntéis. Esto es para vosotros solamente, ¿eh? Aunque os invito a compartirlo, pero igual es más fuerte, estoy viendo. ¿Qué síntomas he vivido en esos duelos? Es decir, yo ahora mismo tengo rabia. Ahora mismo tengo rabia. Tengo dolor por haberme tenido que ir de trabajo, pero al mismo tiempo siento un montón de rabia por muchas cosas que he vivido en esa despedida. Y tengo rabia. Cuando falleció mi padre, por las circunstancias que había en mi relación con él, que las voy a evitar porque él ya no está y no vienen al caso, yo no tenía apenas relación con mi padre. No tenía apenas relación con mi padre. Por lo tanto, a todas mis relaciones, mis amigos, mis amistades, incluso a mucha gente de mi familia, mi padre no existía.
evidentemente nadie me hablaba de mi padre, mientras que mi padre vivía. Pero cuando murió tampoco. Yo sí estuve en su muerte. Me sentí sola cuando mi padre falleció. Me sentí sola porque socialmente nadie me preguntó nada. Creo que de un montón de amigas que tenía, solo vino una, cosa que le agradecí, le agradeceré toda mi vida. Me sentía dolida porque nadie reconocía cómo yo estaba en ese momento. Y esos son síntomas. Según fue pasando el tiempo, a mí me costó perdonar a mi padre, pero también me costó perdonarme a mí. No me costaron meses, me costaron años. Y me han costado muchos años poder hablar de esto, y más hoy aquí, y más que me están grabando. Pero no me importa. No me importa, porque forma parte de mi vida, y forma parte de algo de mi vida que yo socialmente no tengo ningún problema. Y reconozco, he sufrido. Y es muy bueno hablarlo, sacarlo uno, porque muchas veces uno lleva todo por dentro y no habla. Y es bueno entonces uno Por eso, expresarse. el elaborar el duelo consiste, por eso decía, en expresar sentimientos. Es decir, una de las cosas para elaborar el duelo es expresar sentimientos, hablar de lo que más duele no se habla. Cuanto más duele no se habla. Ay, qué pena. La pena yo. Cuanto más duele no se habla, efectivamente. Nos cuesta hablar del dolor. Nos cuesta hablar del dolor. Así, sin decirnos las pérdidas, manifestaciones, cosas que habéis vivido, sin que me contéis pérdidas ni nada, situaciones. Culpabilidad. Culpa, muy bien. Más cosas. Melancolía. Melancolía, vacío, Dolor, tristeza, dolor, Soledad. soledad, Inseguridad. inseguridad, muy bien, inseguridad, llanto, abandono, impotencia, culpabilidad, culpa. Incredulidad, no me lo creo, esto no me puede estar pasando a mí. Confusión, preocupación, sentido de presencia, sé que está aquí conmigo y se siente en el cuerpo. Alucinaciones visuales y auditivas, cuando viene la gente y te dice, me ha parecido verle por esa calle, y es verdad, lo están viendo. En cuanto a las conductuales, no puede dormir, me cuesta comer, no tengo ganas de ver a nadie, evito hablar de ello, evito acercarme a aquello que me recuerde eso que he perdido. Trabajo exagerado, ausentismo laboral, o trabajo mucho para olvidarme, o estoy todo el rato pensando y con obsesiones y dándole vueltas todo el rato cognitivamente en mi cabeza y pensando sobre eso que he perdido. Atesorar objetos. ¿Qué hacemos con la ropa? ¿Qué hacemos con estas fotografías que me diste? ¿Qué hacemos con tus recuerdos? ¿Qué hacemos con esto que huele a ti? Y los guardamos. ¿Qué hacemos con las cenizas? Que es lo último que nos ha dejado las cenizas. Visitar los lugares
continuamente a donde estaba con esa persona, de un modo continuado, un día, otro día, una semana, otra semana, sin parar. Tristeza, enfado, culpa, ansiedad, soledad, fatiga, todo esto que habéis dicho, ¿verdad? Pero también emancipación, alivio. ¿Y que esto, qué nos puede suponer? ¿Qué puede suponer después a la persona cuando uno se siente aliviado? Culpa. Y todas estas expresiones emocionales, cuando no las compartimos, cuando no las sacamos, ¿a qué nos llevan? Pues a síntomas físicos. Y es verdad, ocurre. Y uno se pone mal, uno encuentra presión en el pecho, no puede respirar, me duele el estómago, me asfixio, se me seca la boca. Y es verdad, conciencia de la propia finitud. Nos damos cuenta que las cosas tienen fin. Y hasta el momento no había caído en ello. Pero resulta que sí, que las cosas empiezan, pero también se pueden terminar. Y resulta que también está Dios, y que Dios sale. ¿Y qué sentido tiene ahora Dios en mi vida? ¿Y por qué me ha hecho Dios esto? ¿Verdad? ¿Será verdad que me encontraré en aquella vida cuando yo ya no esté aquí? ¿Nos encontraremos? ¿No nos encontraremos? ¿Y qué voy a hacer yo ahora con mi vida? Esa sensación de soledad, de estar perdido. Si mi vida era esto, si mi vida era el trabajo, ¿qué hago yo ahora sin trabajo? ¿Qué hago yo ahora sin él? Algunos autores hablan de ese vacío que hablabais. Y es verdad, esa pérdida provoca vacío de una parte de la realidad, mi personalidad y vacío de sentido. Juan, ¿lees? ¿Lo lees? ¿Lo ves? Sí, sí. Por ello, las corrientes de Oriente enseñan a no desear, a no delegar nada a los demás o a las cosas cuya ausencia pueda resultar tan dañosa. No desear evita transponer al exterior lo que tiene que ser nutrido desde el interior. Convivimos con las personas y con las cosas. No podemos vivir sin compañía, pero debemos aprender a vincularnos de un modo que no nos reemplace. Nos confundimos con lo que tenemos. Cuando llega la pérdida, sentimos que también nosotros somos menos y nos perdemos. Y nos perdemos. Y ya no sabemos quiénes somos. Y por eso mismo la pérdida supone la elaboración de un cambio. Porque si no, nosotros dejamos de ser. ¿De qué depende el afrontamiento del proceso del duelo? Pues de las circunstancias también, es decir, no todos los duelos son iguales. Dependiendo de las circunstancias del duelo, un duelo se va a poder abordar más fácilmente o menos fácilmente. Las circunstancias, por ejemplo, de la pérdida, ¿no? No es lo mismo una muerte inesperada, una muerte súbita, que una muerte múltiple. No es lo mismo las desapariciones, no es lo mismo las prematuras, no es lo mismo aquellas personas que están perdidas y no encontramos, no son lo mismo los homicidios, o las que comportan informaciones inadecuadas, es decir, aquella persona que no nos han dicho que se iba a morir. Fijaos, hace poco, en el sitio donde trabajaba, en una residencia de mayores, había una mujer ya mayor, de cierta edad, que tenía un gran linfoma desde hacía meses y que se había levemente comunicado a la familia. No daba la cara el linfoma y la mujer pues seguía teniendo allí, viviendo, pues era mayor, pero bueno, estaba bien. De repente pasó el verano y la mujer empezó a tener bastante trastorno cognitivo y entonces la familia, los hijos en este caso,
pues empezaron a preocuparse porque su madre estaba teniendo pérdida cognitiva y ya estaban hablando, mi madre tiene Alzheimer, ¿no? Mi madre tiene Alzheimer. Entonces la llevan al médico, empiezan a hacerle un montón de pruebas, le estuvieron pinchando, haciendo un montón de encarnizamientos, de pruebas, hasta 2 días antes, y de repente la médico les dice, bueno, parece que hoy está mejor, ya está comiendo, os la podéis llevar a casa. Y dice, pero a ver, ¿cómo me llevan a mi madre a casa en esta situación? Que yo no tengo dónde cuidarla. Entonces, bueno, vino a la residencia, pudimos hacerle un hueco ahí rápidamente. Cuando vimos entrar a la mujer por la puerta dijimos, madre mía, esta mujer viene en agonía. Agonía es la situación previa a la muerte. Entonces nosotros intentamos explicarles a la familia en la situación en la que había venido, porque la muerte era muy inminente, se veía, y la familia pues estaba absolutamente en una negación. Nosotros tuvimos varias conversaciones con ellos, conversaciones un poco violentas probablemente para ellos en ese momento, porque estábamos hablándoles de la verdad de la situación, y ellos lo que hacían es, se fueron a otro médico, un médico que tampoco vio a la señora, que le dijo, bueno, pues podéis darle esto, a ver si así come un poquito más, pero yo no creo que se vaya a morir tan pronto tu madre. Nosotros estuvimos intentando que se despidiera, y la mujer murió, pero murió a la tarde siguiente. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esta familia? Pues que la familia no puede, no ha podido despedirse, no ha podido elaborar un duelo al menos previo, no puede aceptar eso. ¿Cómo se siente? Con rabia, con frustración. Probablemente se le va a complicar el duelo a esta señora. ¿Por qué? Pues porque la falta de información que muchas veces nos pasa es importante para ir orientándonos y sabiendo hacia dónde ir. Más circunstancias que nos pueden no facilitar el duelo, las relaciones ambivalentes, las relaciones de mucha dependencia. No puedo vivir sin esta persona. Es todo para mí. Todo el rato llamando por teléfono, cualquier movimiento, cualquier decisión que tomo en la vida, tengo que hacerlo con su aprobación y su validación. ¿Qué más factores? Los sociales. No es lo mismo una persona que tenga actividad, que pueda estar entretenida, una persona que tenga que estar todo el rato dando vueltas. No es lo mismo si hay presencia de niños pequeños. Fijaos, otro caso que os cuento de una muerte súbita de una conocida amiga mía. Su primer hijo falleció con muerte súbita y murió el niño, a los 2 años murió. Al año aproximadamente volvió a quedarse embarazada, volvieron a tener otro niño. Todos los meses, la madre, antes de tener al niño, por supuesto, iba al cementerio, no todos los meses, sino todas las semanas. Cuando tiene al otro niño, todos los meses van al cementerio con el niño. Tiene otro niño, todos los meses siguen yendo al cementerio con el niño. En los Reyes les llevan juguetes, en los cumpleaños les llevan juguetes, toda la familia al cementerio mensualmente. Imaginaos esa complicación para esos niños, esa complicación para esa madre. Es decir, los niños pequeños a veces pues les entrometemos, les metemos, les inculcamos, y luego para nosotros no es fácil también. ¿Por qué? Pues porque hasta que no hemos cerrado una cosa, empezar otra es complicado. Falta de apoyo familiar, proyectos truncados. Me quedé compuesto y sin novio. Toda la gente lo sabe. ¡Qué vergüenza!
Todo esto complica. Y la falta de rituales de despedida, es decir, el no podernos despedir, el no ir al cementerio, el no hacer un cierre. Fijaos, otro caso que os cuento de esto, y no es de muerte, es precisamente de una ruptura matrimonial. La persona en concreto, no voy a decir si es hombre o mujer para no desvelar, la persona en concreto rehizo su vida con otra relación, o sea, empezó otra relación después de 4 años, y un día en una conversación, hablando con esta persona, pues sale el tema de la mujer anterior y que todavía no ha sido capaz de quitársela de la cabeza aun estando con esta persona. Está sintiendo que traiciona a la otra persona y al mismo tiempo se siente horrible porque piensa que todavía la sigue queriendo. Tuvo la gran suerte de que se encontró a esta persona un día. Yo le comentaba, quizás es bueno que la llames, que la vuelvas a ver, que habléis, que cerréis. Bueno, pues tuvo la gran suerte de que un día, estando con su nueva pareja, se encontró a la pareja anterior y pudo hacer una despedida. Y a partir de ese momento empezó a encontrarse mucho mejor. Es decir, hay veces que lo único que necesitamos es decir 2 palabras. Adiós, empiezo mi vida. Los rituales son importantes, las despedidas son importantes para no complicar los duelos. Factores de riesgo personales: la juventud del doliente, antecedentes patológicos, la culpa, reacciones emocionales de rabia, es decir, que nos cuesta contener la inteligencia emocional, y todo esto, pues claro, no facilita. Y luego es verdad, no todas las personas tenemos el mismo arranque. Hay personas que dicen que no pueden y cualquier hecho les resulta amenazante para su vida y no son capaces de tirar adelante. Por el contrario, hay gente que ante las adversidades de la vida son capaces de levantarse y seguir adelante. Es decir, la propia personalidad nuestra también nos cuesta, nos ayuda o no a superar el duelo. Podemos hablar de diferentes tipos de duelo. Y cuando hablamos de un duelo normal o sano, pues hablamos de esto, de un duelo que se elabora compartiendo sentimientos, haciendo escuchas, con la posibilidad de no sentir culpa, eliminando obsesiones y pudiendo emprender situaciones y relaciones nuevas, del tipo que sean, pero que la vida empiece a tener vida. Hablamos de los duelos anticipados cuando las personas son capaces de empezar a elaborar el duelo antes de que la persona ya no esté. Todas estas relaciones de parejas que empezamos a notar que aquello no va bien y ya empezamos a hablar, empezamos a sentir cosas diferentes, empezamos a hacer unos cambios en nuestra vida. Las muertes, lo mismo, podemos despedirnos, podemos ya organizar nuestra vida, podemos ya organizar papeles, es decir, estamos un poco anticipando ese duelo y esto nos puede facilitar. ¿Qué no nos puede facilitar? No nos puede facilitar, por ejemplo, pues este morir progresivo del Alzheimer. Es muy difícil y esto puede complicarlo. ¿Por qué? Porque no tiene un tiempo delimitado. Porque podemos hablar de un Alzheimer y estamos hablando de que puede durar 7, 8, 10, 12 años de vida. Y la persona ya sigue sin, no está en mí, está sin estar. Entonces eso puede complicar. Y esto nos llevaría ¿a qué? A duelos complicados. ¿Qué formas de duelos complicados hay? Pues los duelos crónicos. Dice José Carlos Bermejo, aquellos que son imposibles de que se reintegren a la normalidad del tejido social. Es decir, aquellas personas que están tristes continuamente, aquellas personas que no son capaces de salir de aquel olvido o de aquello que pasó hace años y están encapsuladas en esto. Los duelos retardados, ¿qué duelos son estos? Aquellos que la persona se paraliza y dice no quiero saber nada.
Y entonces empieza a funcionar con su vida como si nada hubiera pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasados los años llegamos a una charla como esta, lo recuerdas y dices, pues resulta que sí me está doliendo y que esto me duele y está ahí. Puedo volverlo a evitar, pero sigue ahí. ¿Cuándo aparecerá? Pues probablemente al final de la vida. Y las cosas aparecen al final de la vida, porque es cuando hacemos repaso de todo aquello que llevamos. No podemos vivir de espaldas a la realidad, no podemos vivir de espaldas al dolor. ¿Cuáles son los duelos enmascarados o encubiertos? Pues aquellos en los que parece que no ha pasado nada, pero que empieza una sintomatología de que me encuentro mal, tengo dolores de cabeza, no puedo seguir más adelante. Es decir, aquellos duelos en los que uno no puede decir lo que le pasa. ¿De qué duelos hablamos? De los duelos prohibidos, de los duelos que no hay permiso social para expresar estas emociones. ¿Qué pasaba a los homosexuales en la época de Franco? ¿Qué ha pasado hasta hace 2 días con todas aquellas personas que tienen amantes o que tienen relaciones extramatrimoniales que realmente son de lazos de unión? Son prohibidos, no se pueden expresar y por lo tanto, si no puedo expresar sentimientos, que es lo que nos decía antes la amiga, ¿cómo voy a sanarme por dentro? Si es lo primero que tengo que hacer, poder hablar y poder compartir esto con alguien. Y luego el duelo patológico, que el duelo patológico concurre con enfermedades mentales, obsesiones, somatizaciones y demás. Podemos hablar de la actividad del duelo, y la actividad del duelo tiene que ver con ¿qué? Con todas las fases por las que pasa la persona cuando se encuentra en proceso de duelo. Me voy a acoger a lo que dice Bowlby, y Bowlby habla de la teoría del apego. Y entonces Bowlby en su libro de la pérdida nos habla de que primero la persona pasa por una fase de aturdimiento o breve shock, es decir, estas manifestaciones que decíamos antes que no se lo cree, esto no es posible, no me está pasando a mí, ¿verdad? Y entonces hay como una anestesia afectiva, por un lado o por otro lado entra la gente ¿en qué? En pánico, en lloros, en imposible de controlar. Esta es la primera fase por la que la persona que está en duelo pasa. La segunda fase es una persona de búsqueda, de anhelo. La persona no se lo cree lo que ha pasado y sigue viviendo en el recuerdo. Sigue viviendo en lo que mi vida fue. Esta fase es complicada porque esta fase, si no se logra superar, primero el duelo se cronifica, por lo tanto se complica, y segundo, no avanzamos, es decir, si no se acepta que la persona no está, que la pérdida ha sido y ya va a ser irreparable, es imposible avanzar. Cuando os contaba antes de los mausoleos, las personas que no son capaces de, por ejemplo, sacar la ropa del armario, estas personas que te encuentras, que entras en las casas y la persona está con la habitación completamente intacta. Recuerdo una señora que falleció su hijo, una habitación, una casa con 3 habitaciones, en las que una de ellas, después de 20 años, seguía exactamente igual. La persona hablaba de su hijo como si no pasara nada, como si el hijo estuviera. Claro, esto rompe relaciones. ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con esa relación? ¿Qué pasa con esa vida que no ha sido capaz de volver a reinvertir
y de aprovechar. Luego pasa la persona por una fase de desorganización, es decir, y aquí ya viene normalmente el sufrimiento, el dolor, ya pasamos de la rabia al dolor. Es una etapa difícil y larga. Y luego pasamos a la fase de mayor o menor reorganización, es decir, la persona vuelve, reorganiza, es capaz de volver a poner en marcha su vida. De la lista que tenéis, os invito a que pongáis en qué fase os encontráis. Si os encontráis en una fase de shock o de aturdimiento, si os encontráis en búsqueda de esa pérdida, si os encontráis todavía organizando vuestra vida, o si os encontráis ya reorganizando vuestra vida. Yo me encuentro con mi trabajo entre esta y esta. Con la de mi padre me encuentro completamente en esta. En la última. Os invito a que penséis. Claro, las fases, en saber por qué fases pasa una persona, no son suficientes o no eran suficientes para ayudar a la persona. Es decir, el conocimiento que nos aporta Bowlby y otros autores en las fases por las que pasa la persona está bien y es fácil analizarlas, observando en fases de observación de las distintas circunstancias, pero no es suficiente para ayudar, no es suficiente para humanizar, es decir, ¿cómo acompañamos en este duelo? ¿Qué hacemos? Decía Shakespeare, dad palabras al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Hay que tener cuidado porque no todas las palabras facilitan. Entonces nosotros podemos tener muy buena intención o llevar muy buenas intenciones a la hora de ayudar o acompañar, pero resulta que esa primera intención es muy buena, pero luego ya no nos va a querer ver ni en pintura la persona que está pasando por ese proceso. Por lo tanto, al menos te quedan otros hijos. Ya sé cómo te sientes. Es mejor así, ya dejo de sufrir. ¿Os suenan estas frases? Lamentablemente son las que todos decimos cuando alguien está en una situación de pérdida. ¿Por qué? ¿Porque lo hacemos mal? No, ni mal ni bien, eso es un juicio moral. Intentamos ayudar, intentamos transmitir a la persona que también nosotros sentimos su dolor. Claro, pero estas frases no nos las creemos ni nosotros. Y para poder transmitir y poder ayudar, algo importante es la autenticidad. Es decir, una de las actitudes que nosotros
debemos de tener a la hora de facilitar o de ayudar a alguien para poner la oreja, es decir, para escuchar, es la autenticidad. Esto no se lo cree nadie, es la voluntad de Dios, Dios Santo. Dios Santo. Así es la vida, hoy estamos, mañana no. El tiempo cura todas las heridas. ¿Quién no hemos dicho esta frase? El tiempo cura todo, el tiempo no cura nada si no queremos curarlo. No es cierto. Es decir, estas frases no nos las creemos ni nosotros. Por lo tanto, hay que evitar decir esto. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos con una persona en esa fase de shock o de aturdimiento en el que no para de llorar? ¿Qué hacemos? No decir nada. No decir nada, efectivamente, no decir nada, dar un abrazo, dar un apretón de manos, estar. ¿Qué necesidad tenemos de hablar cuando estamos? Si el silencio es bello, si el silencio ayuda, el silencio estremece, es entrañable. La escucha y la comprensión, la escucha desde la empatía. Y cuando hablamos de empatía, hablamos de sentir con el otro, de sentir desde el otro y con el otro. Y entonces lo que yo le voy a devolver es lo que veo que él está sufriendo. E insisto, en la primera fase de aturdimiento, con un apretón es suficiente. Con una mirada es suficiente. ¿De acuerdo? Y la comprensión, ¿de qué hablamos? De no juzgar. De que tendemos muchas veces a juzgar, de que nos parece que como la otra persona no está actuando como nosotros lo haríamos, resulta que ya le duele menos o le duele más. Y entonces le evitamos. ¿Qué me pasaba a mí con mi padre? Como yo no hablaba de ello, la gente no entendía que aunque tú no hables de tu padre y tengas un problema con él, el dolor está. Y nadie me preguntaba por él. Y luego fue muy fácil el tanatorio. Bueno, no te preocupes, total, me llegaron a decir, bueno, total, como no tenía relación con él. Sí, pero bueno, es normal, la gente no lo hace con mala intención, pero no entiende por qué, porque normalmente no nos ponemos en el lugar del otro, ¿no? Por lo tanto, la escucha y la comprensión nos van a hacer humanizar este dolor, nos van a hacer hacernos humanos, nos van a ayudar a acercarnos al otro de modo humano. ¿Cuál es la primera tarea? Aceptar la realidad de la pérdida. ¿Y cómo aceptamos la realidad de la pérdida? Escribiéndola, hablando de ella. ¿Por qué? Porque hasta que no aceptemos la realidad no vamos a superar la fase de negación, no nos vamos a creer qué ha ocurrido. Y si no nos creemos qué ha ocurrido, pues difícilmente podemos avanzar. Vamos a seguir pensando en que es posible que esto vuelva otra vez. Por lo tanto, el muerto ya se ha ido, el ser querido ya no está. Y esto lo vamos a hacer aceptando esto. ¿Y esto lo vamos a hacer desde dónde? Pues desde hablando del duelo, hablando de las cosas que han pasado. ¿Cómo te encuentras? ¿Te acuerdas mucho de los últimos momentos? ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue? Igual resulta muy duro hablar. Y es verdad, la herida que sana y la herida que se limpia necesitamos que supure. Si no supura la herida, con el dolor pasa lo mismo. Si no supura esa herida, no se cura. No se cura. Por lo tanto, aunque parezca escabroso, hay que hablar de ello. Y además lo explicamos. Es que es bueno que hables de ello, porque hablando de ello es de cómo nos vamos a dar cuenta que eso ha sido, que ha ocurrido. ¿Por qué os he hecho escribir? A algunos os ha costado más que a otros. Pero es que es el modo de aceptar. Es el modo de ponernos en la realidad. Acompañar en los ritos, esto ayuda a liberar de culpa.
Hay que acompañar en los ritos. Cuando la gente, insisto, y decía antes, no, no vamos a ir al funeral. ¿Cómo que no vas a ir al funeral? No, los niños es mejor que no vayan, no, 14 años, no, que... No, hay que ir, porque es el modo de aceptar, es el modo de empezar a ver la verdad. Lo que os decía al principio, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la verdad, y la verdad es esta, aunque duela. Trabajar las emociones asociadas a la experiencia de la pérdida, y ya estamos con la segunda, es decir, durante todo el proceso vamos a expresar sentimientos y vamos a ayudar al otro a que exprese sus sentimientos. En las primeras etapas serán sentimientos de rabia, serán sentimientos de culpa, serán sentimientos de muchísimo dolor todo el rato, pero luego eso se va a convertir en sufrimiento. Y en la segunda tarea vamos a significar ese sentimiento. ¿Qué significa para ti esta tristeza que tienes? ¿Qué supone en tu vida no poder bajar ahora todas las tardes a pasear con él? Y que lo diga y que lo cuente. Muchas veces nos encontramos en una segunda fase. Todo esto estamos en una fase de que están con la búsqueda, continúan sin aceptar la realidad porque están ahí buscando, no se sale de la realidad si no aceptamos que ya no está. Y muchas veces damos la espalda a los sentimientos, damos la espalda al dolor y por eso no hablamos de ello. Y por eso nosotros tenemos que saber que hay que hablar de eso. Y tenemos que buscar y hacerlo desde una sintonía que le facilite y al otro le transmite la confianza suficiente como para que nos pueda contar o volcar con nosotros todo lo que necesita, porque no va a ser juzgado, solo va a ser escuchado. Por lo tanto, vamos a esos pensamientos rumiantes a ayudarle a pensar. Cuando me hablas de que ya no puedes hacer nada en tu vida porque no tiene sentido para ti el café de las 5, porque ya no está él, ¿a qué te refieres? ¿Que ya no puedes tomar más cafés? Es decir, expresar. Y todos estos acompañamientos lo que tratan es de que la persona vuelque, vomite, escupa todo lo que tiene. Y de ese modo irá poniéndose en su vida, sin lo que ya no tiene. ¿De acuerdo? La tercera tarea, presencia de la ausencia. Es decir, vamos a trabajar todo aquello que tenga que ver, la persona ya no está y yo voy a poder recolocarme o sentir qué es lo que pasa ahora. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a reducir la idealización, porque vamos a pasar de que era buenísimo, de que no puedo hacer nada porque todo era maravilloso y era imposible no vivir sin esta persona o sin esta cosa, sin este proyecto, sin este ideal, y resulta que luego pues igual no era tan maravilloso. Igual había cosas que me parecían que todo que sí, o me parecen ahora mismo todo que sí, pero igual empezamos a encontrar cositas que todo no era tan estupendo. Y entonces ahí es donde tendremos que empezar a agarrarnos para empezar a agrandar ese agujero. Y esto pasa por reducir la idealización de aquello que se ha perdido. No era todo tan maravilloso, ¿verdad? No era todo tan maravilloso. Ayudarles a hacer la paz con los espacios, es decir, a que vuelvan a aquellos sitios donde la persona estuvo y que los reutilicen. Insisto, ¿qué pasa con estas momificaciones? ¿Qué pasa con estas curas geográficas que la gente se marcha o cambia de casas? Porque nos parece que cambiando
lo de fuera ya lo tenemos todo solucionado, que no, que la mochila la llevamos siempre. La llevaremos más escondida, menos escondida, pero allá donde vayamos nos lo llevamos. Por lo tanto, hay que ayudarles. Ya sabemos que la realidad de la pérdida está. Vamos a ayudarles a que estén en esos espacios. Fijaos, en la residencia donde estaba hacíamos, y en otros centros, en el Centro de Humanización de la Salud, en los Religiosos Camilos, hacen todos los años, bueno, ellos hacen cada 6 meses porque tienen muchos más fallecimientos al año, y entonces se hacen como memoriales a los que se invita a las familias a que vengan. ¿Por qué? Porque es que es necesario que vuelvan a venir. Claro, todos vienen con un dolor, un sufrimiento, muchos no quieren venir, todavía no están preparados, vienen al año siguiente, pero es importante. Allí donde yo estaba era en un pueblo y estábamos justo en el centro del pueblo. Claro, cuando a lo mejor fallecía una persona y la familia vivía 3 calles más allá y en la panadería estaba en la parte de atrás, se daba la vuelta a 5 calles para ir a la panadería todos los días. Esto no puede ser. Está afectando de una manera incomodísima en mi vida esa pérdida. Es decir, hay que hacer la paz con los espacios y acompañarles, ayudarles, empujarles a que esto lo vayan haciendo poco a poco. Asumir las tareas que la persona o que el difunto hacía. Cuando hablo de difunto, hablo de la pérdida que ya no está también. En este caso del difunto, la difunta hacía. Y luego vamos ya a empezar a trabajar la confianza con la persona, porque la persona, cuando nos rompemos de esa manera por dentro, cuando esa seguridad se nos va, perdemos confianza, nos cuesta avanzar, nos cuesta evolucionar. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar con ellos la confianza. Cuarta tarea y última. No se trata de olvidar, sino de seguir viviendo. No es lo mismo recordar al que se fue que el recuerdo del que ya no está esté continuamente en mi vida. Y esto no me permite continuar con mi vida como la merezco. Es decir, vamos a hacer que la presencia pase de aquí, de lo cognitivo, al corazón, a lo emocional. Por lo tanto, esa presencia que me está todo el tiempo, que me estaba cuando estaba en situación de búsqueda, no podía hacer nada sin pensar en ello, vamos a intentar que baje a nuestro corazón. Y con el edificio o la construcción que hablaba Niemeyer en su metáfora, en esa construcción interna que tenemos, vamos a recolocar a la persona que ya no está, de modo que lo que nos transmita ya es paz. Es verdad, a veces tendremos que hacer reconciliación, tendremos que perdonar, tendremos que perdonarnos y tendremos que hacer muchos trabajos, pero al final podremos recolocarlos dentro de nosotros de una manera que no nos haga daño, que no nos impida continuar con nuestra vida. Y sí, le vamos a ayudar a que se dé permisos. Ya puedes reírte, ya puedes salir al teatro, ya puedes ir a tomar un café. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué viene esa culpa? No, es que yo no puedo ahora. ¿Cómo voy a salir con mis amigos? ¿Cómo voy a salir con una persona que me agrada tomar algo y me voy a divertir? Empieza la culpa. No se da uno permiso para hacer. Ya no está. Ya no está. Fijaros esa madre con esos hijos que les dice antes de morir: quiero que dejéis mis cenizas en el salón. Esto ocurre, ocurre, que yo soy un caso ahora mismo de una familia que está con las cenizas así en el salón. Claro, así están todos.
Claro, pero hay que darse permisos. Pero hay que darse permisos porque es que ya no está, es que las cenizas no son nada. En realidad todo está aquí y está aquí. Pero no se dan permiso para decir a su madre, a su mujer en este caso, mira, que no, que vamos a dejar las cenizas en el jardín, que te vamos a llevar a aquel lugar que te gustaba tanto. Pero ya es una decisión que tienen que tomar. ¿Qué pasa con esas relaciones? Pues que probablemente en vida de esta persona, esas relaciones como eran, muy dependientes. Muy dependientes. Pero hasta cuando ya no está, estoy hablando de 2 años, hasta cuando ya no está, está. Vamos a darnos permisos, vamos también a darnos permisos a decirle que no. Pues mira, no te voy a hacer ya caso. Te guste o no te guste. Pero ya no estás. Ya no estás. Por lo tanto, hay que ayudarles a que también empiecen a darse estos permisos. Y confirmar la identidad personal y reconfiar y volver a tener confianza en ellos mismos. Es decir, no puede ser que una persona deje de ser porque esta persona ya no está. Y entonces toda mi vida estoy supeditada a lo que tú me decías. Y aunque ya no estás, sigo siendo lo que tú me decías. Es decir, ayudarles a recuperar esa identidad. Insisto, todo esto previamente uno tiene que pasar por las etapas anteriores. Porque si no hay aceptación de la pérdida, si no hay presencia de la ausencia y se supura eso, hasta aquí no podemos llegar. Hasta aquí no se puede llegar. ¿De acuerdo? Orientar energías hacia otros afectos. ¿Por qué no puedo volver a querer? ¿Por qué no me puedo permitir tener otras relaciones? Si yo no te voy a olvidar. No consiste en olvidar, consiste en aprender, consiste en crecer, consiste en recolocar a esa persona en un lugar en el que yo pueda continuar viviendo de un modo sano. Y dar un nuevo sentido a la realidad y a la vida. Es decir, ¿por qué quieres seguir viviendo? Igual ahora es el momento de emprender ese proyecto que en su día no podías porque compartías tu vida con esta persona. Y tus proyectos iban por otro lado, pero tenías ahí, en el cajón desastre, el hacer esto otro. ¿Por qué no empiezas a hacerlo? ¿Por qué no empiezas? ¿Por qué no sales? ¿De acuerdo? Dice José Carlos Bermejo, el morir duele, es el dolor del amor y tiene el poder de humanizarnos. Y termina Xavier Meloni diciendo, Alberto, toda pérdida deja una herida, una oquedad, pero también una oportunidad. Conocernos más, descubrir que nos podemos colmar de nuevas formas de vida, de nuevas relaciones y comprensiones de lo humano y de la hondura del mar. Perder nos permite crecer con mayor soltura, si no nos dejamos arrastrar por la caída. Soltando, podemos abrirnos a nuevos dones y ser receptáculos de nuevos contenidos. La apertura deja paso a la apertura. es decir, el dolor duele y duele mucho, pero las heridas hay que curarlas, porque solamente es posible que tengamos oportunidades si curamos esas soledades, esos dolores y esos perdones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la apertura deja paso siempre a la apertura. Bueno, hemos terminado, ¿de acuerdo? He ido un poco corriendo para que nos dé tiempo a dialogar un poco si queréis. No sé qué os ha parecido, no sé si tenéis alguna duda, no sé si queréis compartir algo, no sé si conocéis algún caso. Dime.
Con esto de las pérdidas, eso me venía todo el tema de Cataluña y eso, porque puede ser una pérdida. Pero no quería hacer Sí, me encanta. No, lo he pensado, te lo prometo que lo he pensado, porque el tema lo del duelo y todo eso. el tema que nos ocupa de Cataluña es una pérdida para muchas personas nacionalistas españolas, perder la parte de Cataluña. Y entonces, los nacionalismos son sentimientos. Y cuando alguien nos quita algo que pensamos que es nuestro, no me quiero meter en política, voy a hacerlo un poco, no, pero un poco en general. Al final, la pérdida es que se nos va algo que entendemos, y por eso hemos leído lo de Javier Meloni, porque pensamos que las cosas son nuestras, y no olvidemos que aquí estamos hablando de un naufragio, que nada. Voy a intentar aplicar esas etapas a ese tema. Pero sí que es verdad que lo de Cataluña es un duelo. Sí, no, mi pregunta iba por lo siguiente, por los factores sociales. Yo cuando era niño, iba al pueblo, vivimos en el pueblo, en León, hay una religiosidad, y yo conviví con la muerte de mis abuelos, porque además los duelos se hacían en casa, con ese sentimiento práctico que tenía la gente de la muerte, que forma parte de la vida. Sentimiento práctico, es verdad. Sí, era esto, y luego la realidad es que te encuentras en la sociedad actual, en donde la muerte está en los sanatorios, está ausente, no ves al muerto. Yo me enfado últimamente cuando gente conocida, tenemos familiares, los tapan y no podemos despedirnos de allí, me dan ganas de bofetear a la gente, pero si me dan ganas de tocarles, rodillas, ¿no? Sí. Y luego lo que supone de visualización con el tema de la muerte como algo sucio, que la gente además, como no tiene práctica, no sabe tampoco cómo enfrentarse. Todas esas frases que decías tú, yo las escuchaba de niño, pero en ese contexto no estaban mal. Esas frases, a lo mejor en un contexto actual, pues sonan un poco a lo que tú decías, pero esas frases en mi infancia eran lo más normal, porque se asumía. Con esto lo que te vengo a decir un poco es la variación psicológica y sociológica de cómo se entiende la muerte. Si nos vamos a las culturas diferentes que todavía existen, fíjate tú, ¿no? Con lo cual todo esto son procesos que son comunes a toda la humanidad, o las diferencias culturales y las diferencias históricas, hay otra impregnación también en relación a los procesos, ¿no? Yo sé que esta pregunta es otra conferencia, ya lo sé. No, te contesto, sí, pero está muy bien. Porque además es cómo abordamos la muerte actualmente, es tremendo, ¿no? Es una reflexión de la muerte, sobre la muerte. Es una reflexión sobre la muerte y sobre el sufrimiento. Yo agregaría a la muerte como pérdida, y eso nos supone un sufrimiento. Y actualmente todo lo que suponga sufrir, no lo queremos. Es decir, si la muerte no nos provocara sufrimiento, fenomenal. El problema es que la muerte lo que nos provoca es sufrimiento. Y lo que no queremos actualmente es sufrir. Actualmente es muy complicado por la sociedad en la que vivimos, y es mucho más complicado ahora que cuando tú eras un niño y vivías en el pueblo. Es mucho más complicado porque antes se veía la muerte como algo natural, se veía el duelo como algo natural, la gente hacía duelos, la gente iba de negro, la gente iba de luto. ¿Por qué iba de luto? Porque sabían que durante X tiempo la persona iba a estar mal. Y era un modo de identificar que esa persona estaba mal y que por lo tanto teníamos que ir a su casa. Y teníamos que irle a acompañar. Y teníamos que ponerle la oreja, invitarle a un cafetito, y esta persona se desahogaba. Y se hablaba mucho más fríamente de cómo se había muerto, de qué circunstancias había tenido. Es decir, de todo esto no había problema, ni tan siquiera había que estudiarlo casi, porque estaba ahí. ¿Qué pasa? Que todo esto del duelo precisamente viene porque la sociedad actual, y ya hablo a todos los niveles, porque todos estos autores no son españoles, son a nivel internacional, la sociedad actual está cambiando de tal modo
que no nos queremos, insisto, acercar al sufrimiento. Curioso, porque antiguamente se vivían las cosas y no había procedimientos y ahora parece que necesitamos tener los itinerarios porque hemos perdido las referencias para acompañar la muerte y al dolor cuando antes estaba integrado. Y no había tabús, y luego no había tanta medicalización como hay ahora. Porque ahora, ¿qué pasa? Antes entendíamos que la abuelita se tenía que morir. Es que no entendíamos. Pero es que hoy no entendemos que la abuelita se tenga que morir. Y por lo tanto, alargamos la vida muchas veces innecesariamente. ¿Y por qué alargamos la vida? Porque en realidad esto nos supone mucho dinero, pero que tenemos muchos problemas, las personas, de empezar a sufrir con esa distancia, pero esa distancia emocional. Con esa distancia emocional. ¿La cultura influye? Por supuesto. Los ritos, una de las cosas que he dicho así de deprisa, ¿no? Pero los ritos son importantísimos para afrontar y abordar el duelo. Y cada sociedad tiene su costumbre, tiene sus duelos. Las sociedades occidentales cada vez tenemos menos ritos, porque cada vez evitamos más. Sin embargo, si cruzamos el charco, es increíble cómo allí todavía, como en algunos pueblos de nuestro país, se sigue viviendo todo esto de otro modo, de un modo que ayuda, de un modo que facilita, Es importante y es interesante también en nuestra sociedad actual y en esta sociedad es importante también que te está hablando de los ritos. Es importante que entendamos también que en esta sociedad los ritos ya están desapareciendo. Es que están hasta desapareciendo. Sí, pero hay una transición. Yo lo que observo, por lo menos observo a los ingleses, por ejemplo, cómo han ido sustituyendo los ritos religiosos. Por ejemplo, a nivel religioso, los bautismos, nada, lo de las bodas, prácticamente están desapareciendo. Pero todavía la muerte sigue yendo la gente a las iglesias, quizás incluso de una pastoral de los funerales. Pero en otras culturas, como es por ejemplo en Inglaterra y demás, ya incluso eso está fuera de la religión. Se están estableciendo los ritos civiles y en ese sentido, ¿no? La despedida del muerto, donde ya no solamente está el cura el que habla, sino que van todos los amigos y los recuerdos, que lo vemos en las películas, ¿no? Eso es. Y es verdad, yo creo que no hay ritos, pero se están secularizando y están surgiendo otros. Son ritos. Son ritos. Lo que pasa es que no son ritos religiosos. La religión nos ha facilitado mucho. A los creyentes la religión nos facilita muchísimo con los ritos. Y sin embargo, aquellos que no son religiosos y que además son ajenos completamente a la religión, pues no lo pasan bien, porque es el único rito que conocen es el religioso. Y ya hablo de nuestro país. Pero ya hay mucha gente que no va ni a los funerales, que no va ni a los entierros, que además no tenemos tiempo. Porque es que tengo que pedir permiso en el trabajo, es que no tengo tiempo. Te quiero decir, tienes razón en que efectivamente en cada sitio se vive de manera diferente, y ya me acuerdo lo que te iba a decir antes que me ha despistado Teresa, y es que nosotros como acompañantes actualmente vivimos ya en una sociedad que hay una mezcla de culturas importante y grande, y esa gente necesita sus propios rituales y sus propias costumbres, y nosotros como acompañantes de estas personas que tienen un duelo debemos de consultar y consultarles cuáles son sus costumbres. Nosotros en Counseling hablamos un poco también de una dimensión nueva, aparte de todas las dimensiones de la persona emocional, espiritual, psicológica, social y física. José Carlos Bermejo está hablando también de la dimensión cultural.
de la dimensión cultural. ¿Por qué? Pues porque ya estamos viviendo en un ambiente en el que las costumbres no son para todos los mismos. En cualquier caso, la religión nos ha ayudado mucho, y esto que está diciendo de Inglaterra sería estupendo si también lo empezáramos a hacer aquí. Es estupendo, pero nosotros también lo podemos hacer. Quiero decir, aunque no esté a nivel social estipulado, nosotros en petit comité y con amigos podemos hacerlo. Es decir, cuando sepamos de situaciones de personas, por ejemplo, que no son creyentes, ayudarles y facilitarles a que se hagan estas despedidas, estos encuentros, antes o después. Es muy importante también las familias. Las familias ahora mismo están mucho más distanciadas. Antes las familias se encontraban todos los domingos en casa, entonces estuviera o no estuviera la persona ya que falta, se seguían encontrando, incluso hablando de la persona, con recuerdos, pues entre ellos se ayudaban. Ahora mismo ya no hay esa unión, ya la familia también está bastante desgregada por la situación social que vivimos. Gracias. Todavía tenemos tiempo para más preguntas, alguna más, Sí. pero antes de dar paso a las preguntas, a las que quedan, os pediría, porque yo desde Crismont sí que querría plantear la posibilidad de hacer un taller sobre esto. Un taller es un día entero para poder darnos más tiempo. Entonces, en el papelito ese que os he dado, si os interesaría participar en un taller, porque si no hay demanda no lo voy a organizar. Entonces, si hay demanda, sí lo organizaré. Pues ponernos, pues que sí, está interesado en el taller, poner un nombre y un contacto, un correo mejor. Si no tenéis correo, pues un teléfono o alguna forma de contactar con vosotros para que si se organiza, os podamos avisar. Nosotros, de todas formas, a lo que está diciendo Alberto, nosotros en el que a lo mejor eso os interesa también, si no hay mucha gente pero hay gente que sí le interesa, nosotros todos los años hacemos unos cursos de fin de semana, que suele ser viernes por la tarde, sábado, día entero, de duelo. Todos los años hay algún curso de duelo. Lo digo por si os interesa, porque a lo mejor os interesa acercaros al centro a hacerlo. Y por supuesto que el que esté interesado en entrar mucho más en todo este ámbito, pues tenemos el máster de duelo. No obstante, a las personas que acompañan, a las personas que estéis interesadas en escuchar, en apoyar, en comprender, como hemos podido ver, la pérdida está hasta hoy en el telediario. Es decir, que es algo que se vive en muchas circunstancias y hay muchas pérdidas. Y el abordaje, conocer más en profundidad todo esto que hemos visto hoy, de modo así muy superficial, muy por encima, ayuda mucho a vivir a uno y ayudar a vivir a los demás. ¿Vale? Perdón, aquí estaba el primero. ¿Quiénes queréis preguntar? ¿Óscar? No, yo iba a hacer una matización, que yo, vale, pues nada más una matización, que siempre que se habla del duelo, yo también en San Camilo asistí hace muchos años a conferencias de duelo, y siempre se habla de la muerte. Yo hace un mes he perdido una hermana. Yo, por ejemplo, todos los que están en el tanatorio allí, yo no quería saber nada porque eso parece un festival. Yo estuve acompañando a mi hermana y eso no me recuerda que yo tenga que sentir el duelo. Al día siguiente la vida sigue igual y esos sentimientos ahora de rabia, es que hay más duelos que duelen más que la muerte. El perder unos amigos, eso es más doloroso. El que te traicionen en la persona que más había confiado y que le he declarado tanto eso, tú has comprado de tu trabajo, tus problemas tenías, como los hemos tenido los demás. Entonces, idealizar siempre en la pérdida de la muerte, ya esos ritos tan ancestrales que nos has contado de ir con los niños todos los días al cementerio, puede ser que lo hagan alguna persona, pero quizá un poco patológico ya, ¿eh? Claro, un poco patológico. Claro. Lo normal no es eso hoy. Normalmente, pues se ha muerto, yo he perdido a mi hermana y a su marido en 6 meses. Quiero decirte que no sé, la gente lo vive con normal, pero centrarlo todo en la pérdida de la muerte no me parece.
Yo, disculparme si me he centrado un poquito más en la No, muerte, pero no sí, obstante, también lo hacen, ¿eh? no obstante, lo que he intentado precisamente, porque es que no ha sido mi intención, por eso pido disculpas, porque mi intención ha sido abordar la pérdida en toda su amplitud, porque lo primero que he dicho, y por eso he puesto como ejemplo mi trabajo, puedo poner otros, que nos quedaríamos aquí mucho rato, lo podemos hacer luego sin cámara, pero hay otras pérdidas en la vida que yo ahora mismo estoy viviendo que no tienen nada que ver con una muerte. Y por eso digo que es importante el profundizar en talleres. Las charlas y las conferencias, lo que vamos a hablar es esto, porque es hablar un poquito por encima. Cuando ya profundizas un poquito más, ya te vas dando cuenta de que todo esto que vas aprendiendo lo puedes perfectamente utilizar para muchos ámbitos. Eso te iba a decir, que perdona, no le he acabado. Sí. Sin embargo, las pautas que has dado de pérdida, de duelo, de muerte, pues sí que se pueden utilizar a otras pérdidas. Es que se pueden utilizar. Pérdidas de hermanos que no se han muerto. Por ejemplo, pérdidas de familias rotas, divorcios, separaciones de parejas, separaciones de padres e hijos. Insisto, pérdidas de trabajo, o pensaba o quería hacer este proyecto, he invertido todas mis fuerzas, mis energías, mi dinero, y resulta que abro y a los 3 días se me hunde. Sí que las pautas que has dado sí que sirven para todo eso, pero es que centrarlo todo en la muerte ya no es la época de los duelos, las plañideras y todas esas historias. Pero se necesita, Los rituales lo que tenemos a lo mejor es que amoldarnos como han hecho en Inglaterra, ¿no? Como decía el compañero, es decir, el problema es que a lo mejor no nos valen los rituales que actualmente tenemos para algunas personas, para otras sí, pero lo que hay que hacer es adaptar y amoldar los ritos a aquello que nosotros necesitamos. Y eso consiste en despedirse. Y eso consiste en que la persona puede estar en los espacios en los que ha estado. Es decir, escribir cartas. O a lo mejor una persona necesita ir cuando se ha marchado, no despedirse, pero necesita de algún modo pues marcharse a la playa de Santander porque resulta que allí le conocí por primera vez. Y no tiene por qué estar muerto, pero necesito ir allí y sentir y reconciliarme con ese espacio. Y eso ya es un rito. Aquí voy a escribir una carta, voy a enterrar en la arena algo, y esto es un ritual. Esto es un ritual. Una cosa, Óscar, tenemos que terminar en 5 segundos. A lo mejor es rápida, pero sí me gustaría saber, o sea, cuando unos padres vienen a un hijo o una hija, ¿cómo hacen esa despedida? ¿Cómo pueden colocarse de nuevo en esa vida? Porque creo que es uno de los más difíciles. Hablan que la pérdida de un hijo es de lo más doloroso. Yo conozco personas que han perdido hijos y lo viven de diferente manera. Unos han elaborado el duelo y otros no. Hablan que el dolor no desaparece nunca, pero sin desaparecer el dolor, la persona sí puede seguir viviendo y puede invertir en otras relaciones y en otras cosas, aunque no termina de quitarse de ese dolor, pero sí que puede seguir viviendo. Y luego hay personas que no son capaces de aceptar la realidad de la pérdida y que se quedan en duelos crónicos y que entonces no puede salir. Probablemente es lo más doloroso. Pues a lo mejor una persona que no ha tenido hijos y ha tenido mucha vinculación con un amigo o con una pareja, le resulte tan duro, tan doloroso. Porque al final todo esto tiene que ver con los apegos. Por eso he querido poner a Bowlby. Porque los apegos pueden ser de un modo, pueden ser de otro. Entonces, por eso es necesario saber cómo vivimos y de qué modo nos relacionamos con los demás para a la hora de que la vida a lo mejor nos diga algo, pues seguir teniendo nuestra parcelita nuestra que nos identifique como persona y como realmente lo que somos. Nicolás. Pero es complicado.
Yo te agradezco mucho el tema, realmente me parece interesante, sobre todo porque nos seguimos muriendo. Aunque se trate de ocultar todo eso, pero nos seguimos muriendo. Mira, Pero nacemos y morimos. Eso es así, pero no lo pensamos, pero nunca lo pensamos. Yo te pregunto profesionalmente sobre el tema, yo me dedico a los rituales. Sí. Entonces, si tenéis en vuestra institución algo especialmente para los que acompañamos en el ritual de la muerte en la Almudena, porque yo tengo dos aspectos. El objetivo, que es que cada vez nos dejan menos tiempo, 10 minutos para el duelo de cada familia. Vale. Y aunque tratemos de humanizar y de no hacer aquello una especie de salchichería, pero es que al final acabamos haciendo una salchichería. Y segundamente, subjetivamente, es cómo empatizar, porque yo acabo llorando. Yo el día que voy allí a despedir duelos me pongo malísimo, porque es que no soy ajeno al final a esos sentimientos. No puedes permanecer toda una mañana, todo un día ajeno, te acabas envolviendo. Y no te toca, no conoces a nadie, esas personas, pero son personas. De todas formas, los profesionales que trabajamos con el dolor, y es tu caso, y los profesionales que estamos continuamente soportando ese sufrimiento de las personas, tenemos que cuidarnos mucho. No sabemos eso. Eso en primer lugar. No lo he explicado. Eso no va en tu contrato de No. Ya, eso no va en tu Lo voy contrato. descubriendo. Entonces, uno puede... esto tiene que ver con la empatía, no con la simpatía. Entonces, la empatía consiste en meterte en el pozo con esas personas para que las personas realmente te sientan allí como uno más, puesto que eres uno más. Y luego tienes que buscar, o hay que buscar los recursos para salir del pozo, y tú por un lado y el otro por el otro. Porque si no, como bien dices tú, el que está muerto eres tú. Y el que ya no puede más eres tú. Entonces esto tienes que intentar buscar técnicas. Pero ¿qué tipo de curso? En cuanto a los rituales, de acompañar en el dolor, pero desde ese punto de vista. En cuanto a los rituales, se pueden hacer cositas en 10 minutos si son muy cucas y las tienen muy estructuradas. ¿Cuál es el problema de los sanatorios? Que no estás con el círculo familiar cercano cerrado, que te encuentras a personas que entran que les da igual el muerto o la familia, pero que están ahí. Hay gente que entra, gente que se queda fuera hablando. Personas que van a relacionarse, relaciones sociales. Y luego me resulta muy normal cambiar el nombre de esa persona, porque es el nombre del anterior o de la siguiente. Ahí tienes que tener cuidado. Pero es que me hizo la pata bastante. Ahí sí hay que tener cuidado. Pero probablemente este es un poco tú saturado. No, me imagino que todo eso mueve cosas dentro de la persona que no lo tiene todavía como muy elaborada, y entonces a lo mejor es que ahí resuenan cosas a nivel personal. Dices en ti. En mí. Es probable. Puede Es ser. probable. De todas formas, lo poquito que hemos hecho hoy te puede ayudar un poco, a mirarte un poco más. Y efectivamente, una de las cosas impepinables que tenemos que hacer los profesionales es trabajarnos nuestros sufrimientos y nuestras pérdidas, porque es que si no nos involucramos con el otro, y al final nosotros, en realidad, tú igual no terminas llorando por ellos, estás llorando por ti, y entonces eso es algo un poco, pues eso, que no nos queda más remedio. Hombre, a veces queda bien todo. Porque no es auténtico. No, sí, no pasa nada. Oye, yo he llorado yo lloro, yo lloro a veces porque no consigo solamente empatizar, simpatizo porque me he encontrado con personas a las que también me he querido despedir, con personas que he querido mucho y que, bueno, pues que he estrechado unos buenos lazos. Y entonces, pues cuando se te ha ido esa persona, pues también lo sientes y también lloras, y de ver a la otra persona, ¿no? Pero bueno, llorar, cuando hablo de llorar, te hablo de que se te pueden las lágrimas un poquito de poner los ojos rojos, pero vamos,
siendo trabajadores y que estamos acompañando, el control emocional y la inteligencia emocional la tenemos que tener ahí bien embutida. En las encuestas que te pase tu empresa pide cursos de autoayuda, por favor. Allí nos da. Nacho. Sí, en relación a lo que ha dicho antes Óscar, era por lo siguiente. Hace 10 años, yo uno de mis mejores amigos de una leucemia, y 2 años antes había muerto su hermana de un cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, mi amigo se le fue de las manos el tema del duelo de su hermana, se sentía culpable por vivir, o sea, le acaeció después la leucemia. Hubo un momento cuando se vio con el trasplante y tal, quiso vivir y demás, pero yo creo que se sentía como culpable. Bueno, el caso es que eso originó un hundimiento familiar y su madre ha mantenido, no ha podido evitarlo, o sea, está instalada en un duelo crónico. La familia, que son muchos hermanos, yo creo que están a veces, parte de las hermanas que no pueden con esa situación, se ha producido una cierta ruptura familiar y es una tristeza continua, es un no poder haber alegría de nuevo en esa familia. Como oposición, se ha conocido a una mujer que perdió a su hijo, porque era piloto de helicóptero y rescatando y tal, murió. Y vi un enfoque contrario, en el cual, con un dolor enorme, pero quiere que en su familia haya alegría, quiere que el hijo, o sea, el nieto, el hijo de su hijo, que sea feliz, que su nuera vuelva a tener alegría. Y yo no sabía, para ayudar a la madre de mi amigo, este primero que te he contado, si sería bueno o no, porque se ofreció a hablar esta otra mujer con ella, o qué se puede hacer, o qué vías hay, si se puede ayudar en algo, para cuando se está en una situación tan enquistada, en la cual el marido también ha enfermado, está con Alzheimer el marido, o sea, el padre de mi amigo. Entonces, es una situación que lo que siento es impotencia, ¿no? Y además es que cada vez que, aunque ella se alivia cuando nos ve a los amigos de su hijo, pero claro, acaba siendo como una especie de losa, como un continuo... Es que es una losa. Y si quieren a la madre que la querrán, pues están sufriendo todos además por ella, que la está perdiendo. A ver, a mí me parece buena idea que pueda hablar con esta otra persona, siempre y cuando esta persona tenga su duelo sanado. Y siempre y cuando esta persona tenga una idea de vida después de la muerte trágica de su hijo que sea la adecuada para poder proseguir. Si no, se puede enquistar más, porque podemos terminar las dos llorando. A mí sí me parece que necesitaría, porque cuando ya los duelos se complican a este nivel, ya necesitamos pedir ayuda profesional. ¿Y dónde se pide esa? Bueno, nosotros tenemos un centro de escucha, el Centro San Camilo, que aborda habitualmente situaciones de duelo y luego pues a profesionales que estén especializados en duelo. No te vale cualquier persona. No te vale cualquier persona, porque esto de que todo el mundo vale para todo, no. Es decir, buscar una persona que sepáis que está especializada en duelo y que pueda ayudarla, y que ella quiera. Y que ella quiera. Salga o no salga de ese duelo crónico que tiene, no le hará mal. No le hará mal. Y si ella está dispuesta, y más si me ahora con la situación que va a tener del marido con principio de Alzheimer, que se le va a complicar muchísimo porque se le va a juntar los duelos. Cuando hablábamos de la dificultad de salir de un duelo, pues imagínate de dos, cuando hablamos de duelos múltiples, pues yo sí te diría pues que buscarais a alguien, porque en principio si quiere al centro de escucha, también funcionan los grupos. Que a lo mejor, dependiendo de cómo sea la persona, los grupos de autoayuda ayudan mucho. Ayudan mucho. Porque uno como que despierta un poco más. Pero insisto, tendría primero que ver al profesional, abordar con ella unas cuantas preguntas y alguna sesión para ver si puede o no hacer una elaboración en un grupo, que ya te digo, en el centro de escucha sí que hacen. O si no, un abordaje más
más individual, pero necesitamos una ayuda. Cuando ya los duelos se complican a este nivel, hay que pedir ayuda profesional. No nos vale lo poquito que podamos aprender nosotros o decirles. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mónica, A por tu vosotros. presencia. A vosotros. También indirectamente agradecer al Centro de Humanización de la Salud Gracias. y a José Carlos Bermejo, que está ahí al frente, pero que habrá muchísima más gente que están colaborando, ¿no?, con este proyecto tan hermoso y con tanta ayudada. Pues también les transmitimos nuestro agradecimiento y bueno, pues nos querríamos despedir pues, con un aplauso.